Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad, nuestro Padre Celestial, de estar aquí. Damos gracias a nuestro Señor porque, hermano, gracias a Él nosotros podemos estar aquí. Lo que buscamos, queridos hermanos, no es, queridos hermanos, buscar adeptos, sino también queremos ser partícipes o queremos hacer partícipe de lo que Dios nos muestra en nuestra vida. Estamos aquí con la finalidad de aprender y ser enseñados por el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Y es bueno, queridos hermanos, que nosotros aprendamos a compartir y también ayudar a otros en lo que Dios nos da en nuestra bendición. Porque si no nos metemos con Dios, si no buscamos a Dios, si no nos alimentamos de nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, nuestra vida hermano, nuestra vida siempre va de mal en peor. Porque si, nuestro, si nuestra vida no tiene una relación profunda con el Espíritu de Dios, si nuestra vida no tiene una relación profunda, queridos hermanos, eh, nuestra forma de ser va a cambiar rotundamente y no entenderemos, hermano, lo que realmente pasa en nuestra vida, hermanos, a menos que haya la conexión que tengamos con el Señor sea de una manera muy, muy personal. Hoy estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el cristianismo, donde, donde cada día más, queridos hermanos, el hombre, si no se afirma en el Señor, buscará vivir una falsa espiritualidad, una falsa, queridos hermanos, un falso cristianismo. Es importante entender que estamos cumpliendo tiempos proféticos, que estamos yéndonos al cumplimiento, al tiempo final, donde, queridos hermanos, habrá un solo gobierno, habrá una sola religión mundial. El gobierno del anticristo y la iglesia del anticristo. De tal manera, queridos hermanos, o la iglesia de Satanás, queridos hermanos, con el tiempo final solamente habrán dos iglesias. En el tiempo final, como las está profetizado entre la cizaña y el trigo, y que la cizaña y el trigo están creciendo juntos, el falso cristiano, el falso espíritu, el falso Cristo, el falso Dios, el falso evangelio, están creciendo juntos con el nombre de Cristo. Están creciendo juntos, queridos hermanos, algo que el Señor me mostraba en esta mañana. Me decía el Espíritu de Dios que para ser salvo hay que comer a Cristo. Pero dirán, bueno, pastor, es que solamente somos salvos. La palabra dice que somos salvos por fe, por confesión de fe de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Exactamente. Pero cuando nosotros nos quedamos solamente por la fe y no nos alimentamos, la ley por naturaleza nos enseña, queridos hermanos, que desde el momento que nacemos, lo primero que anhelamos es, como dice la bendita palabra, desead como recién nacidos la leche. Esa leche pura, esa leche no adulterada. Como recién nacido, lo primero que queremos, ya queremos comer, ya queremos beber. Por eso la misma escritura nos enseña que la gente inexperta en la palabra, hermano, no puede comer un alimento sólido, dice en el libro de Hebreos. Lo que representa que en el momento de nuestra vida como hijos de Dios, como haber confesado a Jesucristo, se debió haber despertado el hambre y la sed por Él.
el hambre por la palabra, la sed por la palabra, por una vida en el Espíritu de Dios. Pero vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hambre y la saciedad de nuestra vida, en la vida del hombre, hermano, que no entiende los propósitos de Dios. Por eso es importante y bendecir a los hombres de Dios. Bendecimos la vida de nuestro apóstol Juan Villatoro. Bendecimos a los siervos. Porque el impulsarnos en veces o que hay un impulso, queridos hermanos, por buscar a Dios, por mirar nuestra realidad delante de Dios, hermano, es algo que tiene valor delante de Dios, porque provoca el hambre, provoca la necesidad, provoca ver una realidad del Evangelio, una realidad de la salvación. La salvación no solamente es confiarla, porque si el hombre al verlo de confesar, porque la fe es una concepción. Por la fe, queridos hermanos, nace Cristo en nosotros. Nos embarazamos de Cristo. Pero todavía la Escritura dice en el libro de Juan 3, versículo 5, dice que es necesario que el hombre nazca de nuevo. La palabra fe significa palabra. Y la Escritura dice, y por eso dice, esta es la palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando usamos eso en Romanos 10:8 nos enseña que la palabra, el significado de la palabra en hebreo significa simiente. La palabra simiente viene también de otra raíz que significa semen. Y nosotros fuimos concebidos a través de la fe. Cristo se manifestó en nuestra vida. Queridos hermanos, la vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida, pero todavía está porque nosotros, hermanos, realmente produzca en nosotros la vida de Cristo. Y para que produzca la vida de Cristo, hermano, tenemos que nacer de nuevo. Y el hombre que nace de nuevo, queridos hermanos, lo primero que anhela y desea por naturaleza, tanto espiritual como natural, queridos hermanos, lo primero que quiere es comer. Lo primero que quieres beber. Bebe leche, después beberá agua, después beberá vino, porque es una etapa del creyente, según su madurez. Primero bebe leche, después bebe agua, después bebe vino. Esas etapas, pero también la Escritura dice que también bebe sangre. Las bebidas del Señor, las bebidas es la leche, queridos hermanos, es el agua, es la sangre y es, queridos hermanos, el vino, que todas tienen una misma relación con el Cristo, la misma relación con la bendita palabra, con el bendito Espíritu de Dios. Al final nos satisface, al final nos deja una gran satisfacción la salvación. Por eso es importante entender qué es la salvación. Y el Señor siempre en su palabra, hermano, nos exhorta que nadie puede vivir, nadie puede sostenerse por la fe. Porque la fe hay que alimentarla, la fe hay que vivirla. Porque la Escritura nos enseña que hay fe débil. La palabra enfermos, hermanos, significa débil. Las tres, la debilidad, la enfermedad, hermano, llevan a una muerte espiritual. Por eso es importante cuidar nuestra salvación, queridos hermanos, en este tiempo. Y por eso digo yo que damos gracias a nuestros pastores. Damos gracias a Dios, a aquellos hombres, queridos hermanos, que realmente han entendido el Evangelio. Porque el entender el Evangelio, queridos hermanos, tanto general, porque se necesita, porque la Escritura nos enseña en el libro de
hermano, creo que de Oseas, hermano, nos enseña que así dice en Oseas 4, versículo 9, dice, será el pueblo como el sacerdote, y le castigará por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Hay pueblos que son conforme, que dice, y será el pueblo como el sacerdote. Como el sacerdote tendrá, ya sea el sacerdote es igual a ellos, o el pueblo es igual al sacerdote. Vivimos tiempos, queridos hermanos, muy delicados para la salvación. Y que a veces hay detallitos donde no se supervisa, no se vigila, donde no se le pone detalles. Vivimos tiempos, queridos hermanos, vivimos tiempos muy, muy delicados. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde la falta de búsqueda, donde la falta de una falta de hambre, de una falta de llenura del Espíritu, estará matando gente dentro de las iglesias, queridos hermanos, dentro y fuera de las iglesias. La Escritura nos enseña, queridos hermanos, que hay gente débil, gente muerta, gente completamente enferma. Enfermas, queridos hermanos, enfermos de fe. Por eso le dijeron a Timoteo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La reprensión, la exhortación, queridos hermanos, traerá una fe sana. Por eso se llama sana doctrina, porque todo lo cura. Todo lo vuelve de una manera, queridos hermanos, que sea beneficioso para nuestra alma, para nuestra salvación. Primera de Corintios dice, ¿por qué es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados? Pues cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cada quien, entonces quiere decir que dentro de las iglesias, queridos hermanos, hay quienes, dice, uno come, uno tiene hambre y otro se embriaga. Dentro de una iglesia, dentro de una congregación, dentro de nuestra vida, tanto dentro y fuera, dice su bendita palabra, queridos hermanos, que hay unos se embriagan y otros comen. Otros tienen por queridos hermanos, por creer que la alimentación embriaga. Hay una bebida fermentada, una bebida mezclada con mundo, mezclada con paganismo, mezclada, queridos hermanos, con humanidad, mezclada con pecado, mezclada con idolatría, mezclada con, como dice la Escritura, hay mismo en Corintios, queridos hermanos, que hay quienes se sientan a la mesa de los demonios. Esa palabra religión tiene un significado, religiosidad tiene un significado en el cual se dice que es comportamiento demoníaco. Religión significa comportamiento demoníaco, un comportamiento de locura, un comportamiento de juego, un comportamiento de desviación. Porque los demonios, si algo lo que hacen los demonios en las doctrinas demoníacas, lo que dijo el Espíritu Santo, que en este tiempo muchos apostatarán de la fe, escuchando, es extraño escuchando a demonios y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que el comportamiento en el tiempo final, en el tiempo para este tiempo, queridos hermanos, es que unos comerán y otros se embriagarán. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Dice, pues, ¿qué cosas tenéis en que comáis y que bebéis? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? La religiosidad, la falsa búsqueda hacia el Señor, el hombre termina menospreciando y se avergüenza. Dice que menosprecian a la iglesia. Y hay gente, hermano, que se avergüenza de ser cristiano.
Hay gente, queridos hermanos, que se burlan de los demás. Se burlan de una iglesia pequeña. Hay gente que piensa, queridos hermanos, ministros y a un pueblo, que ser grande en extensión, ser grande, hermano, en estructura, piensan que es un respaldo divino. No, mire, una de las cosas que va a pasar que las multitudes se van a deshacer. Por eso creo yo firmemente, queridos hermanos, que una de las cosas que a mí el Señor me tiene mostrado, por eso dice que la mía es mucha, pero los obreros son pocos. He creído entender. ¿Sabe cuántas iglesias hay, queridos hermanos, evangélicas, que están haciendo un trabajo extraordinario? Que su población, hermanos, son de 20, 30, 40, 3, 4, 5 personas. Pero están haciendo un trabajo extraordinario, firmes en la fe, llamando a la salvación. Con una doctrina y una enseñanza que a la vida de Cristo. Hay gente que está en los pueblos, en las rancherías, gente muy apartada, entregando sus vidas por traer almas a Cristo. Esta gente piensa que... Disculpe, queridos hermanos, anda fallando un poquito la red. Hay gente que piensa, queridos hermanos, que los que están haciendo un extraordinario trabajo son aquellos que andan de casa en casa. Jesús dijo algo, que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuestro Señor Jesucristo menciona, queridos hermanos, cómo es que Dios anda de casa en casa. ¿Se acuerda usted que cuando estaban los fariseos, estaban en las sinagogas? Mi Señor andaba en las calles, haciendo una labor importante, salvando a aquellos caídos, sanando a los enfermos, liberando a los demoníacos. Por eso creo yo que la verdadera labor de la salvación está en la calle. Está en tener un encuentro personal con los necesitados. Por eso dice aquí, hermano, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no es alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, porque vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después cenado, diciendo: esta copa es la del nuevo pacto. Pacto de mi sangre, dice: hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ay, hermano, a veces usamos una expresión de delicadeza. A veces usamos una expresión cuando te das cuenta de lo delicado de enseñar, cuando te das cuenta delicado de lo que es hablar de lo que no se sabe. Porque en este tiempo, queridos hermanos, vamos a enfrentar 2 cosas. Como en los días de Noé, algo que no murió, algo que se salvó. Si algo se salvaron fueron los gigantes. 2 cosas pasaron en los días del huerto. El diablo va a ministrar a mucha gente en este tiempo, gente que se sienta dioses. Y va a ministrar a gente de renombre que se sientan gigantes. Gigantes, apostasía. Por eso la palabra apostasía, hermano, vuelvo a repetir, significa gigante. Los que hacen caer a otros. En veces, en lugar de predicadores, tenemos gigantes predicando. Gigante, gente que se siente grande. Gente de renombre. Renombre significa famoso, dado a conocer. Nosotros no buscamos darnos a conocer, a nosotros damos a conocer quién es el Salvador.
quien es el que realmente salva y a quien debes de poner los ojos y la mirada, en quien realmente debes de depender. Pero gracias a los ministros, a los apóstoles, aquellos que señalan a Jesucristo y no se señalan ellos como las puertas de salvación. Porque realmente, queridos hermanos, nosotros simplemente somos servidores de Dios y señalamos a aquel. De hecho, la palabra predicador significa presentador. Presentador. Un predicador significa presentador, el que homenajea. La palabra culto significa, uno de los significados que tiene la palabra culto significa homenajear. Homenajear. Nosotros siempre somos un presentador y a quien homenajeamos y exaltamos y glorificamos a aquel que murió y resucitó por nosotros y aquel que es la puerta de salvación y aquel que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, me propuse presentar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo. Como dijo Pablo, les he presentado a Jesucristo como resucitado. De tal manera, queridos hermanos, que aquí, quien debe de ser famoso, debe de ser conocido dentro de su pueblo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, Dios levanta hombres con convicciones, hombres, queridos hermanos, que de una manera conocen a Jesús. Por eso dice el Señor, hermano, que hay quienes ministros, hermanos, que en lugar de estar dándole salvación al pueblo, le están dando de comer juicio, comen juicio y bebe para sí, comen y beben juicio. Por lo cual dice, miren las consecuencias cuando no es un pan de vida. El evangelio, queridos hermanos, el evangelio es un alimento de vida. Por eso es importante entender que la salvación depende mucho de ese alimento espiritual, de esa bebida espiritual. Las consecuencias por no comer la palabra de Dios, por no predicar el evangelio de Cristo que da vida, las palabras que dan vida, dice que traen como consecuencias enfermedad, traen debilitados y muchos duermen. Esa palabra muchos duermen significa muchos han muerto. Una falsa enseñanza provoca muerte, debilidad y enfermedad. Tanto terrenal como espiritual. Pero dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados como el mundo. Hay una consecuencia. Dios no quiere que nosotros seamos condenados, porque dice que el que no cree ya es condenado. En Juan 3. Porque rechazaron, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No querían venir a Cristo para que sus sombras no sean reprendidas. Oh, queridos hermanos, eso quiere decir que una de las cosas que provoca el alimento de Dios es acercarnos a pedir perdón. Reconocer nuestros pecados. Por eso es importante invitar al pueblo a que reconozca su pecado, a que reconozca su falta. El hombre que lee, el hombre que se come de la palabra de Dios, el hombre que se llena del Espíritu de Dios, lo primero que tiene que entender, dice que para no ser juzgados con el mundo, hermano, dice, para no ser castigado con el mundo, hermano, dice que tenemos que correr nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso dice Juan 3, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy no se exhorta a la gente que se arrepienta. Hoy no se exhorta a la gente, o son muy poca la gente, o son los ministros que llaman, queridos hermanos, que llaman al arrepentimiento. Cuando uno come
come la palabra de Dios, cuando uno se llena del Espíritu, cuando el Evangelio está provocando vida, ¿sabe qué provoca vida? Provoca vida al enfermo, provoca vida al debilitado y provoca vida al muerto espiritual. ¿Cómo lo hizo? Es que se decía mi Señor Jesús, tu fe te ha salvado. Se lo decía a los enfermos. Tu fe te ha salvado, y traía como consecuencia una sanidad al cuerpo. La palabra débil significa enfermo de la fe. Enfermo de la fe. Débiles en la fe significa incrédulo, hombre de poca fe. ¿Qué pasa cuando el hombre? ¿Qué pasa cuando esa poca fe? Cuando alguien pierde la fe, muere. Hay gente que va a morir porque va a perder la fe. Hay gente que va a morir literalmente. Hay gente que va a morir espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque comieron un alimento, comieron una doctrina, comieron un falso evangelio que no les provocaba vida. ¿Saben por qué? Porque no comían del cuerpo de Cristo, no comían la bebida, la sangre de Cristo. Por eso, para vivir, queridos hermanos, necesitamos la sangre, necesitamos la carne de Cristo, para poder vivir, para poder ser sanos, para poder ser fuertes en la fe. Las tres matan, porque vino juicio. Por eso dice, hermano, ¿por qué? Porque no se acercaron a la luz. Por eso, hermano, ya sea de dos, la palabra de Dios, hermano, nos acerca, nos hace ver nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, para arrepentirnos, dice, para no ser condenados con el mundo, dice en el versículo 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir, queridos hermanos, que cuando no hay reprensión de lo malo, cuando no hay reprensión de lo que estamos haciendo mal, es una falsa enseñanza, es un falso evangelio. El verdadero evangelio nos lleva a arrepentimientos, cualquiera de la actitud, porque si no nos lleva hermano, la muerte, una muerte empieza por un desánimo, un malestar. Después ese malestar se convierte en una enfermedad si no la curamos. Y si esa enfermedad no la curamos, se convierte en muerte. Es una vida, hermano, que corresponde, queridos hermanos, a una vida común, o algo que sucede tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Dice que el castigo por comer y beber un alimento que no provoca vida eterna, un alimento, queridos hermanos, que no comemos del cuerpo de Cristo, de su sangre preciosa, la sangre nos perdona. El cuerpo nos hace vivir una vida en unidad con Él, vida en armonía. La sangre nos hace tener una relación profundamente con Él. Por eso dice que para que no seamos condenados, el evangelio, queridos hermanos, debe de provocar en nosotros arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentimiento de nuestras actitudes para ser salvos. Porque condenación, queridos hermanos, dice hermano, es realmente ir a condenación. La Escritura dice en Romanos 8, versículo 1, dice que todos los que están en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero luego hace una observación. Pero solo los que están en el Espíritu, no los que están en la carne. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu, pero más no para los que están en la carne.
Porque dice, pues así que hermanos míos, cuando reuníais comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Lo que está diciendo, queridos Pablo, es que unos, queridos hermanos, antes dice que comían en casas y no esperaban la Santa Cena. Eso quiere decir, queridos hermanos, que ellos tenían su propia forma de ser limpios. Ellos no querían acercarse al altar. Ellos no querían pedir perdón. Ellos se sentían bien al comer su propio alimento, como en los días de Noé. Comían su propio alimento. Mientras Noé les predicaba, queridos hermanos, la justicia de cómo Dios perdona, de cómo Dios salva, ellos habían creado su propia forma de salvación, su propia forma de sentirse bien. El hombre que no come la carne de Cristo, no bebe, queridos hermanos, no bebe la sangre de Cristo, está comiendo su propio alimento, su propia salvación. Por eso estamos viviendo tiempos proféticos, queridos hermanos, donde mucho creyente dentro de las iglesias está comiendo su propia comida, está bebiendo su propia bebida. Un alimento y una bebida que no provoca arrepentimiento de sus pecados, que no provoca, queridos hermanos, un anhelo profundo por la santidad, un anhelo profundo, queridos hermanos, por vivir una vida recta. En este tiempo, queridos hermanos, tengan mucho cuidado con los gigantes, tengan mucho cuidado con aquellos que son súper santos. Queridos hermanos, aquellos apóstoles, aquellos que los tienen en un alto honor, que están destruyendo a la gente en una vida de religiosidad, que se convirtieron en una vida en una secta, más que en una iglesia de Cristo para salvación. Una secta que mete herejías destructoras, y aún dice en 2 de Pedro 2, dice que aún negarán al mismo Señor que los rescató. Introducirán herejías, introducirán doctrinas, queridos hermanos, donde comerán su propio alimento, su propia bebida. El establecimiento del anticristo será una realidad. El aparecimiento de la falsa iglesia a nivel mundial es una verdad. Pero para que se establezca eso, queridos hermanos, la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. Por eso dice la Escritura, queridos hermanos, que en los días de Noé, dice que estamos en el Mateo 24:37, dice que estamos como en los días de Noé. Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y entendieron, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que no entendieron. ¿Qué es lo que no entendieron? Dice, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. ¿Qué es lo que no entendieron? Que su propio alimento, su propia bebida, esas uniones ilegales, un esposo falso. Porque cuando hablamos de casamiento estamos hablando de uniones ilegítimas. Uniones, queridos hermanos, no aprobadas por Dios. Uniones, queridos hermanos, cuando la misma Escritura dice que no unáis a un yugo desigual. ¿Por qué es el celo de Dios? Porque la gente se unió a la idolatría. Se entregó, queridos hermanos, a los falsos dioses. Los tenían como maridos, por eso la palabra unión. Unión significa marido. Se unieron al mundo, es como un marido. Se unieron al dinero, que es como un marido. Por eso la palabra Señor, no todo el que me diga Señor
Esta palabra Señor significa también marido, significa Baal. Baal también significa marido. Por lo tanto, se unieron a los Baales, se unieron al dinero, se unieron al mundo, se unieron al Dios, a la religiosidad de este tiempo. Todo le llamaban marido. Se habían unido, hermano. Por eso cuando el Señor le dijo a aquella samaritana, ¿cuántos maridos tiene? Ella dijo, ninguno. Bien dice, has contestado. Y aún el que tiene no es tu marido. ¿Por qué le dijo eso? No es tu marido. Porque la gente estaba viviendo una falsa religiosidad. Hay quienes crearon su propia religión, su propio estilo y sacaron a Cristo de su vida. El que saca a Cristo de la iglesia, el que saca a Cristo, queridos hermanos, ¿cómo sacan a Cristo? Dejando de alimentarlos con la carne y la sangre de Cristo. Porque una cosa es la fe y otra cosa es el alimento. Porque el hombre por naturaleza, sin comida y bebida, no subsiste. En lo espiritual también. El alma tiene que comer, el alma tiene que beber, el Espíritu de Dios se tiene que fortalecer. El alimento del Espíritu es la oración, el alimento del alma es la palabra. El alimento del cuerpo, queridos hermanos, es nuestro alimento natural. Pero tenemos que, si no alimentamos a nuestra vida, si no les damos presencia de Dios a nuestra alma, a nuestro Espíritu Santo, al Espíritu que Dios nos dio, queridos hermanos, vamos a morir por falta de fe, vamos a morir por un falto de alimento y mucha gente va a morir. Por eso hay gente que muere, queridos hermanos, porque por falta de alimento. Por eso dice, le echa Dios en cara a los sacerdotes en el libro de Oseas 4, cuando le dice, oh, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, ¿por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Por qué no hay verdad? ¿Por qué no hay misericordia? ¿Por qué no hay conocimiento de Dios en la tierra? Perjura, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, homicidio tras homicidio sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con la bestia del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente no contienda ni reprenda a hombre, porque tú, pueblo, es como los que resisten al sacerdote. Caerás por lo tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Me olvidaré porque te olvidaste de la ley tu Dios. Quiere decir que hubieron sacerdotes, ministros, que se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de los propósitos de Dios, porque el alimento de Dios es la palabra de Dios. Se olvidaron de alimentar al pueblo de Dios. Hay quienes se olvidaron de alimentar al pueblo de Dios, y hay quienes se olvidaron de comer el maná. Se olvidaron de alimentarse de un alimento, vaya la redundancia espiritual. Aunque una versión dice, no señales con tu dedo a ninguna otra persona tratando de ponerle la culpa. Mira, sacerdote, yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Vuelvo a repetir, se lo dijeron a un sacerdote, se lo dijeron a unos líderes, le dijeron, no señales con tu dedo a ninguna otra persona tratando de ponerles la culpa. Mira, sacerdote, yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Estoy señalándote a ti con mi dedo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Estoy señalándote, dice con mi dedo. Porque, queridos hermanos, ellos estaban, queridos hermanos, alimentándose. Estaban alimentándose de algo, de una religiosidad. Por eso dice, queridos hermanos, que estaban, hermano, lo religioso mata.
Lo religioso daña la fe. Lo religioso, queridos hermanos, da muerte. Una cosa dañina para este tiempo es una religiosidad. Es una religiosidad. Por eso el Señor dijo en Mateo 24, mira, nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Todo tendrá señal, todo tendrá forma de Cristo, todo tendrá señal de hermano, de todo ser cristiano. Al final todo tendrá con ser cristiano. Por eso muchos se engañarán, porque no se darán cuenta. Pero ¿sabes en qué nos vamos a dar cuenta? De lo verdadero, de lo verdadero. Todos profesarán una fe. Por eso dice la Escritura, queridos hermanos, que hay quienes tienen una fe de demonios. Tú tienes fe, dice, bien hace, también los demonios tienen esa misma fe. Tú crees en Dios, todos creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero no tienen la fe, no tienen la fe. ¿Cómo es que realmente vamos a discernir, queridos hermanos, cuál es la verdadera fe? Por medio de la carne, por medio de la sangre de Cristo. No cualquier alimento, porque la religiosidad es una falsa espiritualidad. ¿Qué significa es religiosidad? Significa aparentarse muy espiritual. Como en los días de Noé, ellos rechazaron, tenían su propio alimento y rechazaron el mensaje, el alimento que les daba Noé, queridos hermanos, de la verdadera salvación. Dice que Noé era pregonero de justicia. Era pregonero de justicia, les mostraba cómo era la salvación realmente, a través del arrepentimiento de pecados, a través de una vida recta, justa y llena del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde vino todo esto? ¿Quiénes empezaron a introducir la religiosidad? Los propios pastores de renombre empezaron a llenarse de la fama, empezaron a tener reconocimientos, empezaron, queridos hermanos, a creer, sentir de que Dios los usaba tremendamente. Por eso vivimos tiempos donde los hombres llamados apóstoles o pastores tomarán una gloria que no les corresponde, elevando a los hombres, queridos hermanos, aún porque la gente que busca la gloria, por eso viene a robar, porque no se les dio gloria. Todo aquel que toma una gloria que no se les dio es porque se la está robando. Por eso dice la Escritura que los fariseos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Se la robaban. ¿Qué roba el diablo? El diablo roba glorias. Por eso cuando usted ve en la casa de oración, hermanos que dice que estaban ahí, dice que habían convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Qué robaban ellos? Robaban la gloria de Dios. Mucha gente se puso en lugar de Dios. Robaban la gloria. Por eso el Señor dijo en Juan, dijo, gloria de hombre no recibo, porque vosotros no tenéis la palabra morando de Dios en vuestros corazones. La gente le quiere robar la gloria. Mucho hombre, mucho líder, mucha mujer le quiere robar la gloria a Dios, haciéndose famosos, haciéndose de renombres, llegando a ser admirados y tratados como si por ellos fuera, hermano, nuestra salvación, si por ellos fueran, queridos hermanos, nuestra vida en Dios. Dios puede poner a cualquiera, porque mientras haya un pueblo de Dios, mientras haya un justo, lo primero que va a hacer nuestro Padre Celestial es alimentarlo. Por eso hay mucho pastor hoy que en lugar convirtieron, queridos hermanos, no le dieron el alimento de Dios al pueblo de Dios, sino que lo sobornaron. Hermano, introdujeron la religiosidad como de tal manera de que hoy en día, al menos por aquí, me imagino que por allá, sobornaron a mucha gente. Le sobornaron su salvación para que puedan asistir a los cultos. Queridos hermanos, les ofrecen despensas o víveres, les ofrecen dinero, les ofrecen zapatos, les ofrecen ropa, les ofrecen médicos, les ofrecen comidas, café, pan, les ofrecen transporte para que puedan asistir a los cultos,
para que puedan asistir a las ofrendas. Les ofrecen días festivos, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño. Les ofrecen payasos, les ofrecen diversiones garantizadas, les ofrecen que van a ser felices, les ofrecen cines cristianos, les ofrecen juegos, les ofrecen deportes, les ofrecen títulos, les ofrecen diplomas, les ofrecen reconocimiento, no dándose cuenta, queridos hermanos, que le introdujeron la religión y no la salvación. No les dieron de comer el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y por eso mucha gente dentro del Evangelio tiene un débil a fe. Claro, no es por consecuencia, mucho de eso no es porque toda la culpa la tiene un ministro. Hay ministros plantados, queridos hermanos, dándoles de comer. Dice que el flojo o el perezoso, la Escritura dice que el perezoso, que él es tan flojo que ni aún poniéndole la comida, queridos hermanos, en el plato, es capaz de llevárselo a la boca. Es capaz de llevárselo a la boca. Es capaz. Es tan flojo, queridos hermanos, y aunque se lo ponga uno, queridos hermanos, no lo quieren comer, menosprecia. Por eso digo el Malaquías, el Señor dice en Malaquías: oh, ustedes menospreciaron mi pan. Y que nosotros no hemos menospreciado tu pan. Y ellos dijeron: sí. El Señor dijo: sí, al decir que mi mesa es inmunda y despreciable. Y aparte dijeron: oh, qué fastidio es esta. Ahora, ¿cómo puede estar un creyente, hermano, que le fastidia los cultos, que no le gusta asistir? ¿Cómo estará su fe? ¿Será fortalecida? ¿Tendrá una fe, queridos hermanos, que traspasa, que mueve montes? ¿En realidad estará sana su fe? ¿En realidad que cree que tiene esa palabra de vida si la rechaza? Oh, hermano, hay gente que ya murió, ni cuenta se ha dado que está muerto espiritualmente. Hay gente que está enferma, su fe está enferma, delira. Por eso la Escritura dice que los enfermos son aquellos que deliran sobre cuestiones, que cosas que no conocen, se atreven a hablar cosas que no conocen. Gente que está enferma. Qué tremendo, hermano, porque dice: nosotros, queridos hermanos, es importante entender, porque es, hermano, la religiosidad, la espiritualidad no lleva a la gente al arrepentimiento, lleva a la gente a la diversión. Una religiosidad hace que la gente no rinda cuentas, que coma su propio pan en casa. Por eso dice: no codice los manjares delicados, porque es pan engañoso. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. ¿Por qué? Porque si algo eran los religiosos, eran ávaros. Buscaban la gloria. Dice: no comas pan con ellos, porque ellos comían un pan equivocado. Oh, queridos hermanos, vivimos tiempos muy equivocados. Ahora, para que vayan a la iglesia hay que darles de comida, hay que darles ropa, hay que darles dinero, hay que irlos a buscar, hay que darles despensa, hay que celebrarles de todo. Eso es una religiosidad, y no los están alimentando, los están matando, los están enfermando, los están debilitando, porque no llaman a la gente al arrepentimiento. Y sobre todo, ¿qué? Hermano, no descubre. Por eso la Santa Cena nos hace evidente el pan de Dios, la carne de Cristo, la sangre de Cristo nos hace evidenciar nuestras terribles males en nuestra vida, y corremos nosotros a pedirle perdón a nuestro Dios para ser sanos, para ser fuertes, para tener vida en Cristo, vida eterna.
Por eso dice en 1 Corintios 10, versículo 1, pues no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual, por cuanto bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero lo demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso quiere decir que así como hay pastores que están entreteniendo a la gente, que no los llaman al arrepentimiento y les ofrecen todo tipo de diversión, queridos hermanos, ya están cayendo en una religiosidad, se están alejando de la sana doctrina. No importa qué tan famosos sean, no importa qué tan iglesia tan grande tenga. El punto es que en este tiempo, quien quiera que sea, va a caer en el engaño si no alimenta al pueblo de Dios con la carne de Cristo, que los lleva, hermano, al arrepentimiento, a una vida recta, a una vida justa. Si usted es una persona que come palabra, cuida rectitud, justicia, usted llevará una vida, hermano, que se acercará a pedir perdón por sus pecados, por sus errores, por sus equivocaciones. Se mantendrá firme delante de Dios, sabiendo que el tiempo está cerca, sabiendo que la venida de nuestro Señor será pronto, sabiendo que serás parte de la iglesia verdadera. Hermano, no serás parte del engaño, no vivirás una religiosidad, no te gusta a ti la diversión. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que las consecuencias terribles de comer la sangre y el cuerpo de Cristo, hermano, tuvieron una grave consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, estos quedaron postrados en el desierto. Dice, ni seas idólatras como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a jugar, dice, a comer y a beber, y se levantó a jugar, a divertirse. Quienes ofrecen diversión, quienes divertirse en días festivos, quienes ofrecen todo, comida, bebida, ropa, dinero, despensa, para que vayan a los cultos, para que el pueblo se sienta feliz. Son idólatras. Hicieron que el pueblo se sentara a divertirse. No se sentaron, hermano, a arrepentirse, a limpiar su vida, sino a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en 23,000, y tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron al Señor y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Si aún comiendo la carne, bebiendo de las cosas espirituales de Dios, mucha gente cayó, porque vino juicio, porque murmuraban. En los días de Noé bebían y comían, pero no era el alimento espiritual. Les daban juego, les daban diversión. Había entrado la falsa espiritualidad. No creo que porque danzan mucho, corren mucho y porque todo el tiempo hay música son espirituales. No, hermano. La verdadera espiritualidad se entrena cuando nos toca el Espíritu de Dios y nos lleva al arrepentimiento, a reconocer nuestras faltas. Por eso dice en Juan, y Él los convencerá de pecado, y Él los convencerá de justicia, por cuanto pecaron contra mí, por cuanto, hermano, han pecado contra Dios, han pecado contra el Espíritu. Por eso dice que Él los convencerá cuando venga el Espíritu Santo. Él los convencerá de pecado, los convencerá de justicia. Hermano, comían su propio alimento, un alimento mezclado con humanidad, con paganismo. No comían un alimento con Cristo. Por eso el Señor dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. No consiste en los bienes que tiene. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas sin conocerles a cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero a todo aquel que le haya sido dado mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá.
En el Nuevo Testamento dice en Marcos 24:45, portaos como el siervo fiel e inteligente a quien su amo pone al frente de su casa y le encarga que tenga la comida dispuesta a su hora para la servidumbre. Feliz aquel criado que al amo al llegar encuentre cumpliendo su deber. Os aseguro que le confiará el cuidado de toda su hacienda. Pero si por el contrario ese criado es de mala condición y se vale de su cargo para maltratar a sus compañeros en ausencia del amo y junta, vea lo que dice, y junta a comer y a beber con borrachos. Por eso no existe la borrachera espiritual. Pues la comida de Cristo, la bebida de Cristo no emborracha. ¿Sabe qué provoca la comida y el alimento de Cristo? Dos cosas. Arrepentimiento, la palabra de Dios provoca arrepentimiento, y la bebida provoca llenura del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en Apocalipsis 2, versículo 12, y estaban todos atónicos y perplejos haciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mostos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto no es notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios, no como vosotros suponéis, puesto es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales de abajo en la tierra, sangre y fuego y sangre y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe qué provocó? Queridos hermanos? La sangre de Cristo, el alimento que daban los siervos de Dios, que no eran entretenimiento, no provocaba religiosidad, provocaba arrepentimiento. Dice que ellos clamaban, ellos no estaban borrachos, no tenían esa borrachera espiritual en que corrían y danzaban porque era el vino que los embriagaba. No, queridos hermanos, dice aquí que la religión mata, queridos hermanos, pero el buen alimento de Dios hace clamar misericordia, hace clamar salvación de las almas. Dándose cuenta, ellos se dieron cuenta en el tiempo en que estaban, se dieron cuenta del cumplimiento de las profecías, se dieron cuenta que era necesario el derramamiento del Espíritu Santo para poder fortalecerse en los tiempos en que estaban. Clamaban misericordia, clamaban salvación. ¿Y cómo lo hacían? Limpiando su vida. ¿Cómo lo hacían? Pidiendo perdón. Las iglesias los pastores que no convocan a la limpieza, a la santidad, al perdón de pecados, al perdón, a la reconciliación con los hermanos, están viviendo una religiosidad, están jugando al evangelio. Por eso dicen, Dios les envió juicios. ¿Cuál es el juicio? De jugar con las cosas de Dios, de meter un espíritu de religión dentro de la iglesia que los hace jugar, la gente se va a enfermar, la gente se va a debilitar y muchos van a morir porque dejaron de proveer el alimento espiritual, dejaron de comer a Cristo, dejaron de beber la sangre de Cristo. No provoca borrachera espiritual, porque dice aquí que ellos, hermanos, lo sabía el Espíritu de Dios, clamaban conocimiento de salvación. No querían estar en las tinieblas, no querían parecer las cosas fuertes que vienen. Por lo tanto, las profecías los hacían enderezar su camino torcido. Necesitamos que haya dones en el Espíritu. Necesitamos que se muevan los 5 ministerios dentro de la iglesia. Yo una vez escuché a nuestro apóstol Juan Villatoro decir que una iglesia sin profecía, una iglesia sin los dones, una iglesia sin los 5 ministerios es una iglesia derrotada, es una iglesia perdida.
Porque nosotros necesitamos los 5 ministerios que alimenten al pueblo. Nosotros necesitamos los 9 dones. Necesitamos gente fiel que esté alimentando con la carne y la sangre de Cristo al pueblo de Dios, que se dé cuenta de su vida espiritual en el pecado, pero que se dé cuenta de su relación con Dios en el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué provoca el alimento y la bebida espiritual? Un arrepentimiento y una llenura del Espíritu Santo. No provoca diversión. No provoca, queridos hermanos, juegos. No provoca sobornos, despensa. No provoca, queridos hermanos, no provoca, queridos hermanos, que a la gente se le esté dando ropa, comida. No, porque eso se llama soborno. ¿Por qué te voy a sobornar para que vengas a la iglesia? Nosotros corremos a la iglesia, hermano, porque la gente, porque amamos, porque queremos comer, porque queremos beber. Por eso dice en Génesis que la gente se corrompió su camino, pero el buen alimento, queridos hermanos, endereza nuestra vida. Qué importante que estamos comiendo el cuerpo de Cristo, estamos comiendo una falsa espiritualidad, una falsa religión. Tantos pastores como pueblo, o pueblo con pastores, porque acá dice que ellos le dieron el buen alimento y ellos se corrompieron. A otros les dieron falso alimento y ellos lo recibieron. Por causa de idolatrar, por idólatra, porque murmuraron, se quejaban, refunfuñaban de todo lo bueno. ¿Sabe qué significa murmurar? Murmurar, con eso termino, se dice que estar descontento, estar insatisfecho. También significa murmurar a causa de esperanzas frustradas. Oh, Cristo no viene pronto. Todavía nuestra vida no cambia. Es que yo necesito algo. Yo le he pedido a Dios hace tiempo y no me lo ha cumplido. Y esperanzas frustradas. Queridos hermanos, nosotros queremos jugar, queremos diversión. Todos celebran. Tengan cuidado, porque eso es religión. Y la religión mata. Y la religión enferma. Y la religión debilita. Pero ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Si tú tienes palabra de vida eterna, da vida, da fortaleza, da sanidad a toda doctrina. Bendito Dios, gracias. Acerquémonos a Cristo a pedirle perdón. Acerquémonos a Cristo a llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. Si realmente estás comiendo de Cristo, estás bebiendo de la sangre de Cristo, del Espíritu de Dios, provoca una limpieza, rectitud, enderezar nuestro camino y nos damos cuenta que en qué tipo de iglesia estás. Todo aquel que no te acerca a tu vida, a humillarla y a enfrentarla contigo mismo, ten cuidado. Pudieras estar comiendo un alimento equivocado, una doctrina equivocada, una mala enseñanza, que por eso estamos como estamos, quejándonos por todo lo que nos pasa, descontentos con todo, desanimados por todos. Pero también hay gente donde se le da un buen alimento espiritual y hace también lo mismo. Quedarán postrados en el desierto, solos, donde Dios tratará con ellos por no recibir la buena palabra. Porque dirán, otra vez va a empezar el pastor con la otra vez, que con la limpieza, otra vez con que tenemos que servir, otra vez con que tenemos que pedir perdón. Oh, hermano, el buen alimento nos acerca a Dios por medio de la limpieza, por medio de la restauración, por medio de la santificación a Él. Por eso ven a Cristo, pídele perdón al Señor. Dice que llegaron a clamar misericordia, llegaron a pedir, Señor, sálvanos. Se dieron cuenta en la condición en que estaban. La buena palabra nos hace ver en qué condiciones estamos
y en qué tanto nos falta en la llenura del bendito y precioso Espíritu de Dios. Señor, ayúdame a dar un buen alimento. Señor, ayúdame a mí como pastor, Señor, a llenarme del Espíritu para alimentarme y también alimentar a otros. Ponte a cuentas con el Señor, reconcíliate, vuelve a casa. Acepta a Jesucristo como tu Salvador, que es tu mejor alimento. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, perdón hermanos, sí, y les esperamos mañana con la voluntad de Dios, si Él lo permite, con una palabra de vida para tu vida. Ten cuidado con la religiosidad, porque enferma, mata y debilita. Bendiciones.